Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a explicar detalladamente cómo poder importar nuestros productos desde la plataforma de Alibaba a nuestro país, que en este caso sería Venezuela. Pero antes de comenzar con este pequeño video, como siempre, los invito a que se suscriban a mi canal y puedan activar la campanita de notificaciones para que estés pendiente cuando suba un nuevo video. Entonces, sin más que decir, comencemos. Aquí tenemos tres aspectos sumamente importantes en donde vendría siendo la tramitación de la importación, los requisitos necesarios para la importación de nuestro producto y los artículos que están prohibidos. Esto tienen que tenerlo muy en cuenta al momento de realizar cualquier compra. Y bueno, vamos a comenzar con el primer aspecto, que vendría siendo la tramitación de la importación. Como todos sabemos, en el e-commerce están ciertos parámetros que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar cualquier compra. Existe AirFox. Sé que muchas personas han escuchado esta palabra y esto significa libre a bordo. Aquí yo resumí lo más importante para que nosotros nos vayamos familiarizando con estos términos. Fíjense, AirFox significa libre a bordo. Es cuando un vendedor corre con los gastos y costos de la movilización de la mercancía desde su fábrica hasta donde será embarcada. Esto lo tomaríamos como el punto de origen. Cuando el paquete o la mercancía llega al punto de origen, la responsabilidad sobre la mercancía se traslada al comprador y es quien debe hacerse cargo de los gastos de seguro y flete. Por eso es muy importante, chicos, que al momento de nosotros realizar cualquier compra, tengamos sumamente claro que al momento de trabajar con el e-commerce de Fox, tenemos que tener estos aspectos muy claros. Vamos a ver unos ejemplos que yo realicé y aquí nos dice, supongamos que realizamos una compra de una mercancía vendida bajo el e-commerce de Fox y sufre algún daño antes de estar a bordo, bien sea el medio de transporte que nosotros vayamos a realizar la importación, el vendedor será responsable por los daños y tendrá la obligación de reponer la mercancía para ser trasladada nuevamente al puerto en donde va a ser embarcada. Ejemplo número 2. Si la mercancía fue abordada en el medio del transporte desde el punto de origen de la importación y sufre algún daño o pérdida, la responsabilidad cae exclusivamente sobre el comprador. Por eso es sumamente importante que antes de realizar cualquier compra tengamos en cuenta estos aspectos. Entonces, aquí resalto algo importante. Toda carga con valor superior a $500 debe de llevar de forma obligatoria un seguro del 3% y cargas superiores a $1,000 deben de llevar un seguro del 5% sobre su valor declarado. Por eso es sumamente importante que al momento de utilizar un casillero, ustedes puedan evaluar cuál sería el seguro que ustedes vayan a utilizar. Entonces, esto aplica tanto servicio aéreo como marítimo. Entonces, quiero aclarar que este vendrá siendo el e-commerce Fox. Ahora vamos a trabajar con R6. Esto lo hice corto porque aquí nos dan claramente cómo es el manejo
de este e-commerce. Fíjense, SIX es la expresión que en español significa costo, seguro y flete. Nosotros podemos diferenciar que en el SIX sería el costo de flete y seguro de la mercancía, y esto cae, fíjense bien, bajo la responsabilidad del vendedor. Mientras que en el Fox estos gastos los asume la parte compradora. Por eso es muy importante que nosotros, al momento de realizar cualquier compra, conozcamos estos términos del e-commerce antes de entrar en negociación con un fabricante. Entonces, si ustedes tienen alguna duda respecto a estos e-commerce, déjenlos en los comentarios y yo con gusto les estaré respondiendo cualquier inquietud respecto a estos trámites de importación. Entonces, vamos a irnos a los requisitos para las importaciones. Aquí vamos a ingresar. Sé que muchos me han preguntado si una persona natural puede comprar dentro de la plataforma de Alibaba. Y bueno, aquí les estaré explicando a detalle qué se necesita para poder comprar dentro de esta plataforma. Fíjense, persona jurídica. Si el importador es una firma jurídica, debe de tener el registro mercantil, un acta constitutiva, la cédula de identidad de los representantes legales y el registro de información fiscal. Esto es lo que necesitan estas personas jurídicas al momento de realizar la importación de cualquier producto. ¿Qué necesita una persona natural? Si el importador es una persona natural, debe de tener su cédula de identidad o el RIF personal. Esto es lo que ustedes necesitan al momento de realizar una compra. Yo, como soy una persona natural y no soy una persona jurídica, al momento de retirar mi mercancía voy con mi cédula de identidad, o también pueden utilizar su pasaporte. Aquí doy una nota sumamente importante, y esto es para todas aquellas personas que hacen grandes importaciones, y todos los importadores deben de tener un agente aduanal para poder nacionalizar su mercancía. Recuerden que no pueden realizar trámites directos sin que tengan un agente aduanal. Entonces quiero que tengan esto muy en cuenta para todas aquellas personas que me preguntan día a día si es necesario ser una persona jurídica para poder importar productos dentro de la plataforma de Alibaba. Ya tengo videos en mi canal en donde realizo compras y también muestro los productos que he recibido aquí en Venezuela. Entonces, si eres persona física, no importa, tú puedes comprar con tu cédula de identidad y tu RIF personal. Entonces, ya habiendo aclarado esta duda, vamos a mostrarles cuáles son los productos que están prohibidos en Venezuela. Aquí hago una lista de la gran mayoría que tienen prohibición entrada a Venezuela. Esto es para que ustedes, al momento de realizar su compra, no vayan a cometer el error de comprar un producto y vayan a darse cuenta que está en la lista negra. Y todo producto que tenga prohibición entrada a Venezuela quedará retenido en la aduana. Entonces quiero que tengan esto muy en cuenta al momento de realizar su compra. Fíjense, todo equipo militar tiene restricción entrada a Venezuela: lentes de seguridad, armas de fuego, armas blancas, sustancias psicotrópicas. Esto es algo sumamente importante que tenemos que tener en cuenta.
plomos de pesca, también tienen prohibición entrada a Venezuela, ropa de camuflaje, dinero en efectivo, teléfonos satelitales, también tienen prohibición entrada a Venezuela. Y para todas aquellas personas que son amantes de los drones, también tiene prohibición, a menos que tengas una licencia. Esto es algo que tendrían que ustedes investigarlo al momento de realizar esta compra. Y para todas aquellas personas que me preguntan si es rentable o no traer los productos directos desde China a Venezuela, les digo, hagan las cotizaciones con los fabricantes y vean si es rentable traer los productos directos desde China a Venezuela o enviarlos a su casillero en los Estados Unidos y luego puedan traer sus productos a Venezuela. Quiero aclarar esto para que al momento de realizar una compra tengan idea de lo que vayan a hablar ustedes con el fabricante. Recuerden que dentro de la plataforma de Alibaba ustedes pueden comprar desde una unidad hasta 100 unidades en adelante. Y para todas aquellas personas que también me preguntan qué métodos de pago nosotros podemos utilizar para realizar la compra dentro de la plataforma, recuerden que existen diferentes monederos como vendría siendo el de PayPal, pero para comprar con su cuenta de PayPal tienen que tener una tarjeta vinculada dentro de su cuenta. También existen otras opciones como vendrá siendo una tarjeta de débito internacional. Si todavía no tienes una, por aquí arribita les estaré dejando un video explicativo para que la puedan solicitar. Y esta tarjeta vendría siendo la plataforma de Zinli. En mi canal yo tengo videos de las compras que he realizado con la tarjeta dentro de la plataforma de Amazon. Esa tarjeta se puede utilizar en cualquier plataforma y lo mejor de todo es que la podemos recargar con nuestra cuenta de Binance. Si todavía no has visto ese video, por aquí arribita se los estaré dejando para que también lo puedan ver. Y otra de las cosas que también quiero recargar en este video es que los fabricantes que vayan a utilizar tienen que estar verificados y por lo mínimo tener de 3 años a 5 años en adelante de experiencia dentro de la plataforma. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengas, como siempre, déjamelos en los comentarios y con gusto te responderé. Un saludo y como siempre, nos vemos hasta la próxima. Se les quiere.